Bueno, queridos estudiantes, vamos a empezar a hablar de un tema muy importante que es la reproducción celular. Resulta y pasa que, igual que empezamos el año pasado con el metabolismo, todos empezamos y arrancamos de una unidad funcional que es una célula. Entonces, todas las células también sufren un proceso de reproducción celular. Entonces, vamos a mirar en qué consiste este. La importancia de la reproducción. Resulta que pasa que la reproducción es una función importante en la cual todos los seres vivos que se denominan progenitores deben dar lugar a nuevos organismos parecidos a ellos que se denominan descendientes. ¿Por qué? Pues porque deben dar lugar a la continuidad de la especie. Pero además de eso, pues es un proceso biológico, es un ciclo como tal biológico que deben sufrir todos los seres humanos o todos los seres vivos como tal. Cuando les hablaba de un ciclo biológico, un ciclo vital, pues es unas etapas por las que debe pasar un ser vivo, en la cual nace, crece, se reproduce y muere como tal. Y pues las características van a ser parecidas a las de ¿quién? A las del progenitor. Si estamos viendo la imagen, ¿qué vemos de diferente en esta imagen? Que tenemos que todas esas cositas que ustedes ven acá son cromosomas. Los cromosomas es como nuestra huella, igual al ADN, ¿verdad? Contiene información genética que nos hace diferentes de los unos a los otros. Entonces tenemos una serie de cromosomas que hace que tengamos como esa característica diferente a las demás. Lo que les decía, esa es una foto real de cómo es un cromosoma. Entonces, según un proceso importante, que es lo que vamos a mirar, que hace parte de la reproducción celular, según el proceso en que se divide la meiosis, vamos a conocer 3 ciclos biológicos. El primero, un ciclo de vida aplonte, que ese ciclo es importante y lo diferencia de los demás. ¿Por qué? Porque este está presente en algas. Este ciclo lo vamos a representar con la letra N. La letra N, ¿cierto? Y lo van a tener y es característico de todas las algas unicelulares como tal. Entonces, si ustedes se dan cuenta en la imagen, debe pasar por un ciclo de nacer, reproducirse y ¿verdad? Entonces, aquí la importante de este ciclo es que la meiosis, que es un proceso que vamos a ver más adelante, que es en donde se generan esos caracteres sexuales, esos órganos sexuales como tal, se produce después de la fecundación. Entonces arrancamos. Si ustedes se dan cuenta, la mayor parte de este ciclo de vida va a ser haplón, quiere decir va a ser N, ¿cierto? Toda su vida va a ser N, es decir, que va a ser haploide, uno solo. Pero que en un proceso de fecundación, pues se va a juntar que un N con otro N, ¿verdad? Se unen los gametos, hacen un proceso de fecundación y en ese momento en que se une el gameto, digamos, gameto masculino y gameto femenino, se convierten los dos ¿qué? En 2N, pero solo al momento de fecundación, cuando hay un proceso de formación de un nuevo cigoto. Después, ¿qué pasa? Como él toda su vida es N, pues él debe terminar siendo N. Entonces, ahí es un proceso de división celular que se llama meiosis y él vuelve aquí a su estado inicial, que era N como tal, haploide. Entonces este ciclo de vida de dipronte es diferente al anterior. ¿Por qué? Porque dipronte, porque primero va a estar presente en el organismo, en los animales, y la meiosis se va a producir después de la formación de los gametos. Obvio, resulta y pasa que si ustedes se dan cuenta, este ciclo, la mayor parte de su vida es 2N, dipronte, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Él para ser dipronte tiene que pasar por un proceso de meiosis en el que los gametos, un gameto masculino y un gameto femenino, que pasa por un proceso de fecundación, se unen, forman el cigoto y vuelve a ser el estado un adulto 2N como tal. Sin embargo, el ciclo de vida haplodipronte o el ciclo de alternancia de generaciones es característico de las plantas, ¿cierto? De plantas, ¿por qué? Porque en la mayor parte de su vida él se puede convertir siendo diploide, entonces puede empezar por acá, por donde quiera, la fecundación diploide, pero que por un proceso de meiosis vuelve a ser haploide. Entonces este ciclo es importante, ¿por qué? Porque se va a alternar, se alterna la fase haploide y la fase diploide.
Pero entonces, ¿qué es meiosis más profundamente? ¿O qué es mitosis? ¿En qué consiste división celular, ciclo celular como tal? Cuando yo hablo de ciclo celular, pues estoy hablando de que, ¿qué? De que la célula, una simple célula, tiene que empezar a transformarse. Y ese proceso de transformación es el que se le conoce como ciclo celular. Que ese proceso de transformación de esa célula es para qué, pues para que genere células hijas diferentes o para que o para tener información genética como tal. A todo ese proceso lo regulan diferentes mecanismos y eso es lo que se conoce como un ciclo celular. Esto es un ciclo celular, un ciclo, ¿cierto? Que debe pasar por unas fases, por unas etapas, ¿verdad? Y después pues debe volver a iniciar como tal. Entonces, este es el ciclo celular del que vamos a hablar. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué es importante un ciclo celular? Primero que todo, el ciclo celular es lo que hace que van creciendo las células, ¿verdad? Antes de dividirse, en donde ella va adquiriendo como sustancias, como proteínas, como tal, ¿cierto? Este ciclo celular consta de una fase, de dos fases importantes, de la interfase y de la mitosis. En la fase de la interfase es donde se prepara la célula, es donde, ¿qué pasa? Es la célula, esta etapa de la interfase es la más larga, pues la mayor parte de ella. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de un proceso de preparación, de vamos a organizarla, vamos a encaminarla bien, vamos a mirar que todo salga perfecto, ¿verdad? Después de que sale esa fase de interfase, viene una fase que se llama la mitosis. La mitosis sí podemos decir que es una división celular. Cuando ya se prolongó o ya se arregló todo en la interfase, ¿qué pasa? En la mitosis empieza ¿qué? A ser un proceso de ¿qué? De reproducción, de división, pero por partes iguales. Por partes iguales. Este proceso no es tan largo como la interfase como tal, puede durar minutos o horas como tal. Entonces vamos a mirarlos uno a uno. La interfase es importante porque tiene tres fases, se divide en tres fases importantes. Las fases de la interfase, les decía anteriormente que esa interfase representa la mayor parte del ciclo y se divide en tres. Primero es una fase que se llama G1 o de crecimiento. Ahí la palabra me lo dice, ¿verdad? Entonces esta fase tiene unas características importantes, pues empieza a aumentar el volumen de la célula. ¿Por qué? Porque se empiezan se empiezan a sintetizar proteínas, se empiezan a duplicar los organelos. ¿Qué pasa? Pero empieza como a aumentar de tamaño la célula. Pero resulta y pasa que hay algunas células que no alcanzan a aumentar su tamaño o que no alcanzan a sintetizar proteínas y entran en un estado de quiescencia. ¿Qué es la quiescencia? Es un estado de latencia, un estado en que se duerme la célula. ¿Para qué? Para que no está apta, por decirlo de alguna manera, ella inicia un proceso de envejecimiento y ese se conoce como la fase G0. ¿Qué pasa ahí? No estuvo apta, no se alcanzó a dividir o no sufrió un proceso de maduración y ¿qué pasa? Entra en esta etapa de G0. ¿Cuáles células? Recuerden que las únicas células del cuerpo humano que no se dividen son las neuronas, ¿verdad? Entonces, las neuronas, ejemplo, permanecen en una fase especial de G0, G0, G0 como tal. ¿Por qué no decimos G1? Pero ¿por qué? Porque es que ahí no se está preparando la célula, ya entra en un adormecimiento como tal, ¿verdad? Entonces recuerden que la fase G1 o de crecimiento aumenta el volumen y debido a que empieza a aumentar el volumen porque se empieza a sintetizar proteínas y a duplicar organelos. No estoy hablando de división, estoy hablando de que ahí las fases, esta célula empieza a crecer, a aumentar volumen. Quiero que quede claro, ellas están activas, mas no se están dividiendo. En la siguiente fase, que es la fase S, después de que empezó a crecer la célula, ¿verdad? Y que se duplicó, que aumentó el volumen, el ADN empieza como
el ADN se duplica para que se reparta equitativamente en cada célula hija como tal. Recuerda que tiene que ser equitativo, porque si no, pues empezamos a hablar de los síndromes como tal, ¿verdad? Entonces, por eso es que es un proceso largo de la interfase, porque ella tiene que mirar, que volver a retomar y tiene que mirar que ese ADN se reparta equitativamente para cada célula hija que se genere. Al final de esta fase, eh, la célula va a tener el doble de proteínas y el doble de daño con el que inició, ¿verdad? Entonces ahí esa es la fase de síntesis, fase S o fase de síntesis. Y la fase G2, ¿qué pasa? Ella corrige posibles errores. ¿Qué quiere decir? Si pasó algo en la fase S, si se duplicó o no se generó o no se repartió el ADN, igual que pasa, ella empieza a corregir errores. Ojo, es muy importante esa fase G2, porque si ella no alcanza o no corrige los errores, así se va la célula ya preparada para dividirse. Y cuando ya empieza la división, ya no para el proceso nadie, ¿verdad? Como se fue la célula. Entonces, por eso es que esta fase de interfase es muy importante, porque es un comienzo, es un proceso de preparación celular, es un proceso en donde se duplica ADN y es un proceso donde se corrigen errores que se pueden dar en la duplicación del ADN. Cuando ya está lista esta fase de interfase, ahí sí podemos decir, ya la célula está apta para dividirse. ¿Qué era lo que les mostraba acá? Vamos a mirar. Entonces la fase M es la siguiente, ya podemos decir, bueno, la célula está apta, ya empezamos a hablar de unos procesos importantes en el que ella empieza a sufrir transformaciones, en el que su material genético tiene que sufrir muchos cambios, en el que el núcleo debe sufrir muchos cambios y que al final debe generar dos células hijas idénticas a la célula inicial. Esa es la diferencia de la fase M. Ya hablamos de división. Y pues esta fase M se la diferencian o la identifican dos fases, que es la mitosis y la citocinesis. Cuando yo ya empiezo a hablar de mitosis, ya empiezo a hablar de división. Y esa división es importante, ¿por qué? Porque la mitosis se genera, ojo acá, y es importante en las células somáticas. Cuando yo hablo de células somáticas, estoy hablando de células que hacen parte de mi piel, de mi cuerpo, perdón. ¿Qué quiere decir? La regeneración de tejidos, el crecimiento de los organismos. Por eso es que esta mitosis es muy importante. ¿Por qué? Porque es una división, es una fase de división celular en la que se van a regenerar tejidos, en la que el organismo empieza a crecer, pero ojo, solo ocurre en células somáticas. Y esto debe quedar claro. Células somáticas quiere decir células que forman parte del cuerpo de los seres vivos. No estoy hablando de células sexuales, sino células somáticas como tal. ¿Cómo es ese proceso de mitosis? En organismos unicelulares, como las bacterias, ¿verdad? La mitosis es importante. ¿Por qué? Pues porque los individuos que va a generar en el proceso de división deben ser idénticos al progenitor. Son totalmente idénticos, son copias exactas al progenitor. En los organismos pluricelulares, que están nosotros, ¿por qué es importante la mitosis? Porque les decía, que repara, renueva tejidos que son afectados cuando existe alguna herida, porque produce el crecimiento de los organismos, y hablamos aquí ya, si ustedes ven la imagen, de unas estructuras importantes que hablamos al inicio, que son los famosos cromosomas. Resulta y pasa que ese ADN que nos hace diferentes a todos, ¿verdad?, se encuentra guardado en unas estructuras llamadas cromosomas, ¿verdad? Esas estructuras están todas condensadas, están todas guardadas, ahí todos hilitos, ahí se encuentran guardadas estas, señores, y los une un centro que es el centrómero como tal, pero más adelante lo vamos a ver. Entonces, miren, entonces esto es un cromosoma. ¿Qué pasa? Los cromosomas pues son cadenas de ADN. Los cromosomas son cadenas de ADN. ¿Qué pasa? En los cromosomas existen dos partes importantes. Vamos a hablar del centro, que se llama centrómero, y de la parte de acá, que son las cromátidas. ¿Listo? Entonces, resulta y pasa
que el centrómero pues divide aquí en dos partes a las cromátidas o en brazos como tal, ¿verdad? Automáticamente en estas cadenas de ADN, aquí estaban antes de la interfase, estaban haciendo proceso de duplicación, que era lo que queríamos hablar anteriormente. Eso es lo que estaba haciendo, se estaba duplicando el ADN como tal, ¿verdad? No se estaba dividiendo. Forma una cromatina, ¿verdad? Y la cromatina, el proceso de ADN que forma la cromatina mientras está en división, tiene pares para formar los famosos cromosomas. Entonces, cromatinas son como hilitos, estos hilitos, ¿de qué? De que tienen que pasar y tienen que transformarse ¿en qué? En cromosomas como tal. Pero entonces yo digo, usted me está diciendo que la mitosis regenera tejidos, ayuda al crecimiento y es importante, ¿verdad? Se dan células somáticas. Y la mitosis tiene unas etapas. Entonces vamos a mirar las etapas de la mitosis. Entonces hablamos de una profase, de una metafase y hablamos de una anafase, querofase y la famosa citocinesis. Pero la profase la vamos a dividir en dos, en profase temprana y profase tardía. Entonces, la profase temprana, ¿en qué consiste? La profase temprana, ¿qué pasa? La célula empieza a construir, a reparar, todo el proceso ¿para qué? Para que los cromosomas empiecen a trabajar. Mire, los cromosomas son los importantes acá porque tiene ADN, ¿cierto? Y eso es lo que se empieza a trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Los cromosomas comienzan a condensarse, empiezan a unirse, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. ¿Para qué? Pues para que puedan separar fácilmente. Aparece una cosita que se llama el uso mitótico. Empieza a formarse el uso mitótico, que es como unos hilitos, unos microtúbulos que son como una telaraña que lo hacen fuerte. ¿Cuál es la función de esos microtúbulos o ese uso mitótico? Ella tiene que organizar los cromosomas y decir, vamos a moverlos bien, a situarlos bien, a alinearlos bien, ¿cierto? Esa es la función del uso mitótico. Y en esta fase, en esta profase temprana, el nucleolo, que es donde es una parte del núcleo en donde los ribosomas desaparecen. Esto es importante, ¿por qué? Porque eso es señal de que el núcleo se está listando ¿para qué? Para un proceso de descomposición. Miremos la cama fácil. Entonces, esto es lo que se llama el uso mitótico, ¿cierto? Entonces empieza a formar el uso mitótico como tal. Empezamos a hablar de que mire que los cromosomas empiezan a condensarse, empiezan a formar como la pareja, por decirlo de alguna manera, empiezan a buscar cada hilito. Recuerden que cada hilito se llama cromátida. Entonces cada hilito tiene que buscar al otro compañero para que la unión de esos me dé un cromosoma, ¿cierto? Entonces esos cromosomas comienzan a condensarse como tal. El uso mitótico empieza a formarse porque ese es el hilo. Esto es como la conexión, esto es como una telaraña que los va a jalar y que va a alinear a estos cromosomas. Eso se conoce como profase temprana. En la profase tardía o la famosa prometafase, este uso mitótico, si se dan cuenta, empieza a capturar o a organizar los cromosomas. Entonces, si ustedes dieron cuenta anterior, estaban todos desorganizados, ¿verdad? Entonces, los cromosomas empiezan como a organizarse, empiezan a ser más compactos, a coger como más fuerzas entre sí, ¿verdad? El núcleo se descompone, ¿cierto? El núcleo se descompone y este uso mitótico empieza a crecer rápido. ¿Por qué? Porque tiene que empezar a capturar los cromosomas que ya se hicieron un proceso de condensación y se volvieron compactos como tal. Entonces ahí sí empezamos a hablar de la metafase. En la metafase, si ustedes se dan cuenta, la importancia del uso mitótico. ¿Qué pasa? Este uso mitótico alineó los cromosomas, ¿verdad? Entonces él alineó todos los cromosomas, ojo, ahí como tal. ¿Para qué? Para más adelante poder hacer un proceso de separación. Pero si ustedes se dan cuenta, en este proceso de alineación, cada cromosoma debe estar unido a este microtúbulo de un polo opuesto. Entonces, un pedacito para acá y el otro pedacito para acá. Uno para acá y otro para acá, uno para acá, otro para acá, uno para acá y otro para acá.
Esta es la función de la metafase, en donde los cromosomas se van a alinear y se van a preparar ¿para qué? Para la división. En la anafase, ¿qué pasa? Si se dan cuenta, ese como pegamento que mantenía unidos los cromosomas, ¿qué pasa? Desaparece. Entonces, este uso mitótico empieza a jalar, ¿verdad? Las cromátidas o cada parte de porque hacía a cada parte que conformaba el cromosoma empieza a jalarla para un lado. Entonces, yo me llevo para acá y yo me llevo una parte para acá. Entonces, cada uso mitótico empieza a llevarse una parte ¿de qué? De los cromosomas, ¿verdad? Hacia un lado opuesto. Entonces, estoy para acá y usted para acá, ¿verdad? Entonces, cada hora los cromosomas empiezan a jalarse. Los microtúbulos no unidos a los cromosomas, entonces lo que hacen es empujar. ¿Empujar para qué? Para que se puedan separar fácilmente. En la telofase, cuando ya se terminó de jalar, por decirlo de alguna manera, entonces tiene que empezar a ¿qué? A restablecerse otra vez, a volver a su normalidad, porque estamos hablando de un ciclo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El uso mitótico empieza como a desaparecer, esos microtúbulos empiezan a desaparecer, se empiezan a formar ya dos núcleos, a prepararse a formar dos núcleos, ¿verdad? Las membranas celulares empiezan a formarse, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta, en este proceso de telofase, cada partecita, mire, cada cromosoma empieza a condensarse, quiere decir que mire que se formaron hilitos que se llaman cromátidas en cada parte, en cada núcleo como tal. Porque recuerde que el proceso de la mitosis, ¿en qué consiste? En que me generen dos células hijas, ¿verdad? Debe generar dos células hijas. Y si ustedes se dan cuenta, iniciamos con una. Entonces aquí ya la telofase es importante. ¿Por qué? Porque aquí ya empiezan a volver a la normalidad, el uso mitótico se descompone, se forman dos núcleos, dos núcleos, ¿verdad? Y cada núcleo pues tiene los cromosomas, conjunto de cromosomas, las membranas celulares y núcleos reaparecen otra vez, vuelven a aparecer y se vuelven a formar como tal. Esto es la telofase. Entonces, pues esta es la telofase en donde que las dos células hijas ya empiezan como que a formarse, lo que hablamos anteriormente, este es el núcleo, aquí está el núcleo mitótico, los cromosomas, y ya está preparada ¿para qué? Para dividirse. El proceso de división celular en el que me genera dos células hijas se conoce como citocinesis. Entonces, ya se dividió, miren, me dio y me originó dos células hijas totalmente idénticas ¿a quién? A la inicial. Recuerden que eso es un proceso de mitosis. ¿Y es para qué? Para regenerar tejidos, para repararlos, para el crecimiento como tal y se genera en células somáticas. ¿Listo? Entonces el proceso de la meiosis. La meiosis es lo hace totalmente diferente a la mitosis. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de células sexuales. En la mitosis eran células somáticas, parte del cuerpo, de regeneración de tejidos, crecimiento. Aquí no, la función de esta meiosis es que es producir células sexuales o gametos. ¿Y cuáles son las células sexuales o los gametos? Pues los espermatozoides y los óvulos. Entonces, mire, si empezamos a decir, ya células sexuales. ¿Y cuál es la función de esa meiosis? Ella me debe generar células hijas, pero no idénticas a la mitosis, que es la finalidad de la mitosis. Aquí, ¿qué pasa? Aquí tiene que ser con la mitad de la carga cromosómica de la célula inicial. Entonces, la mitad de la carga de la mamá y la mitad de la carga del papá, ¿verdad? Que cuando se unan, pues ahí generan un individuo totalmente idéntico, esto diferente, ¿verdad? Que eso es lo que nos hace diferentes, pero tenemos mitad de la copia de la mamá de ADN y mitad copia del papá de el ADN. Este proceso de meiosis es importante. ¿Por qué? Porque es un proceso de división celular en los que lleva de que una célula diploide con una serie de con dos series de cromosomas, ¿verdad? Cromosomas de los papás y los cromosomas de la mamá, tienen que pasar, ¿por qué? Tienen que pasar por un proceso de fecundación como tal. Pero ¿qué lo hace diferente? Que nosotros somos haploides, quiere decir, en los seres humanos las células haploides producidas por meiosis son los espermatozoides y los óvulos. Entonces, cuando ese espermatozoide y ese óvulo se unen en la fecundación, sus juegos haploides de cromosomas se van a combinar
para formar un nuevo individuo diploide, ¿verdad? Que es el cigoto como tal. Vamos a mirar las fases porque el proceso de meiosis presenta una fase. Entonces, resulta y pasa que la finalidad de la meiosis es generar 4 células hijas, totalmente diferente a la mitosis. La mitosis, terminó la mitosis, pues tiene que arrancar la meiosis, ¿verdad? Entonces, la meiosis también empieza a dividirse en las mismas fases de la mitosis, pero ¿qué pasa? Este proceso lo va a hacer 2 veces. ¿Por qué lo va a hacer 2 veces? Porque en el primer proceso me va a generar 2 células hijas, pero la finalidad de la meiosis es generar 4 células hijas como tal. Entonces, por eso tiene que volver a pasar otra vez por la división como tal. Entonces, vamos a mirar la primera fase de la meiosis, o es lo que llamamos la meiosis 1. La meiosis 1, pues la dimos en profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Si yo hablo de profase 1, pues estoy hablando de que en este momento la célula es diploide, ¿cierto? Es 2N, entonces tiene sus juegos de cromosomas como tal. Vamos a mirar qué pasa. Tenemos el uso mitótico, ¿verdad? Tenemos los microtúbulos que empiezan a formarse, tenemos el núcleo, ¿verdad? Y tenemos cromosomas homólogos. ¿Qué son cromosomas homólogos? Son pares, quiere decir que forman pares como tal que tienen que hacer un proceso de entrecruzamiento en donde van a intercambiar fragmentos. Entonces, ¿por qué es importante esta fase, este proceso? Porque si no sería un proceso seríamos como las bacterias, vamos a ser totalmente idénticas ¿a qué? A la célula inicial que es la madre, pero como nosotros hablamos de unión de gametos masculinos y femeninos, entonces tienen que empezar a entrecruzarse esos cromosomas. Entonces, miren acá, pares de cromosomas, si se dan cuenta tienen un color diferente. Esas son las cromátidas, entonces miren, entonces un cromosoma y otro cromosoma par, entonces digamos cromosoma masculino y cromosoma femenino, cromosoma masculino y femenino, digamos, ¿cierto? Para que entendamos. Entonces, estos cromosomas están homólogos, forman pares. ¿Para qué? Para cuando inicie la siguiente fase y se puedan hacer un proceso de intercambio de fragmentos como tal. En la metafase, ¿qué es lo que pasa en la metafase 1? Estas fases son iguales a la mitosis, pero mire que anteriormente se dividían cromátidas, pedacitos o fragmentos de ADN, ¿verdad? Aquí no, mire, aquí se me van a alinear los cromosomas, igual que en la metafase 1 se alinean los cromosomas, pero mire que lo hace diferente que formaron pares, ¿verdad? Entonces digamos un color acá y otro color acá, un color acá y otro color acá. Y empieza igual que la anterior en mitosis. El uso mitótico las alinea los cromosomas homólogos como tal, desaparece el núcleo como tal, ¿sí? En anafase 1, ¿qué pasa? Este uso mitótico empieza a jalar, pero ahí ya es un proceso de entrecruzamiento. ¿Qué es un proceso de entrecruzamiento? Empiezan a compartir ADN, por decirlo, fragmentos de ADN. Entonces se dan cuenta, miren, esta parte tiene un pedacito, ¿qué? ¿Fragmento de quién? De este ADN. Y este ADN tiene fragmentos de este ADN, igual este tiene fragmentos de este y este de este. ¿Por qué? Pues porque cada cromosoma tiene que salir con la mitad carga genética de la mamá y mitad la carga genética del papá. Por eso es que, Por eso es que se llama de entrecruzamiento. Entonces, cuando ya ocurrió ese entrecruzamiento, ya se intercambiaron fragmentos de ADN, ¿qué hace? Ese uso mitótico empieza a separar los cromosomas hacia ¿qué? Hacia cada polo. Empieza a preparar los cromosomas hacia cada polo. En la telofase 1, ¿qué pasa? Ya aquí ya todavía sigue siendo 2N. Aquí ya ella empieza a ser N, ya empieza a ser haploide. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que ya está lista para un proceso de división celular en la que me va a generar 2 células hijas, en la que el uso mitótico, mire, un uso mitótico cogió para un polo y el otro para otro polo, ¿verdad? En la que se empieza a formar otra vez el núcleo, la membrana. Pero mire la diferencia. El cromosoma que se formó, los cromosomas que se formaron, ¿verdad? Cada cromosoma tiene cromátidas, tiene dos diferentes cromátidas como tal. Entonces, mire, un fragmento de un ADN, un fragmento de otro ADN, igual acá un pedacito de ADN, otro pedacito de ADN, ¿verdad? Pues, ¿por qué? Porque aquí ya decimos, ya esta es N, quiere decir, ya hay combinación del ADN de la mamá y el papá, pero vamos a mirar cuál ADN no.
¿Cuál cara? Ahí empezamos a hablar. ¿A quién se parece? ¿Más a la mamá, más al papá? Pues tiene que ver como esto, como tal. Mire que en la telofase 1 me genera 2 células hijas. Pero mire que la telofase 1 generalmente 2 células hijas está generando cromosomas, ¿verdad? Con cromatinas hermanas, o sea, como con fragmentos de cromosomas diferentes, ¿verdad? Pero aquí no puede parar, porque la finalidad de la meiosis es que me genere 2 células, 4 células como tal. Entonces en la fase de la meiosis 2 pues tiene que volver a iniciar otra vez. ¿Por qué? Porque no fue suficiente, solamente me generaron 2, tiene que ser 4. Entonces vuelve a arrancar profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. En la profase 2 ya empezamos a trabajar pero con 2 células hijas. Y estas 2 células hijas son haploides, un juego de cromosomas y otro juego de cromosomas, ¿verdad? Y esto ocurrió donde en la meiosis 1 como tal. Igual, entonces el uso mitótico empieza a sacar los microtúbulos, está el núcleo como tal, están los cromosomas que empiezan a condensarse. En la metafase 2, ¿qué pasa? Estamos trabajando con 2 células, ¿verdad? Cada célula hija empieza a alinear los cromosomas, empiezan a alinear los pares de cromosomas. Entonces el uso mitótico empieza como a jalar y empieza a alinear los cromosomas. En la fase 2, ¿qué pasa? Si se dan cuenta, ya no estamos hablando de cromosomas, sino estamos hablando de cromátidas. Cada cromátida, que es como cada brazo, empieza a separarse. Entonces, una cromátida para acá, otra cromátida para acá, una para acá, otra para acá. Y mire lo curioso de esto. Esta cromátida no tiene intercambio, esta tampoco tiene fragmentos de ADN, pero esta sí tiene fragmentos de ADN, esta sí tiene fragmentos de ADN, ¿verdad? Entonces ahí empezamos a decir, ay, usted se parece más a su papá, ay, usted se parece más a su mamá, ¿verdad? Porque empieza ese juego de al azar, por decirlo de alguna manera, de la genética. Entonces cada cromátida se separa por el uso mitótico que lo jala, ¿verdad? De un extremo, una célula a otra. Y la telofase, que ya es un proceso de división, que ya me genera 4 células. Aquí ya salen 4 células hijas adultas, pero esas células adultas, esas células hijas van a ser haploides. Entonces, se forman gametos que son haploides. Pues, ¿qué gameto? Dependiendo, pues si son femeninos, pues se van a generar óvulos. Y si son masculinos, se tienen que preparar ¿para qué? Para generar espermatozoides. Pero mire que estas señoras, cada cromosoma tiene una sola cromátida, se vuelve a formar el núcleo, el uso mitótico genera ya, se forma la membrana y salen 4 células hijas. Ese es el proceso de meiosis. Pero ¿qué diferencia existe entre la meiosis y la mitosis? La mitosis ocurre para producir células somáticas, la meiosis ocurre para producir células sexuales. La mitosis, de una célula 2N se originan 2 células 2N, ¿cierto? Diploides. Y aquí no, de una célula 2N me salen 4 células haploides, o sea, 4 células N. En la mitosis las células que se producen son idénticas a la inicial, aquí no, las células que se producen son diferentes entre sí y diferentes a la célula inicial como tal. No hay variabilidad genética, quiere decir que son totalmente idénticas a la madre. Aquí sí existe variabilidad genética, aquí se parece como tal. Aquí el núcleo se divide solo una vez, aquí debe pasar por 2 divisiones, ¿verdad? Meiosis 1, meiosis 2. Aquí en la anafase se separan las cromátidas y en la anafase aquí 1 se separan son los cromosomas.